Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 9 de noviembre del año 2020. Saludo entonces a quienes nos acompañan. Para empezar, Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Te escucho un poquito bajo, a ver. Levantando ¿Ahora? el volumen. ¿Ya es mejor? 1, 2, 3, probando. Ahora sí. Bien. Ahí subí el volumen. Perfecto. Pablo Carrasco, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Martín Bueno, ¿todo bien? Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros. Y Daoí Uriarte. Todos. Todos en sus casas, ¿no? No. No. Martín es el que... No, Martín En la está oficina. en su lugar de trabajo. Ana Laura. Yo Correcto. también, yo estoy en el diario. Hay madrugadores que ya están instalados. Bueno, vamos al Yo primer... trabajo en casa. Ah, bueno. Yo trabajo en casa. ¿Y Pablo también está trabajando? Sí. Pero no creas que no tenés que madrugar con estas cosas, aunque estés en tu casa. Bueno, vamos, empezamos. El Ejército Nacional inició la semana pasada un proceso de análisis de su rol histórico en los últimos 60 años, un periodo que incluye el clima de violencia previo al golpe de Estado de 1973, la dictadura y también la recuperación de la democracia. En un comunicado interno, el Ejército explicó que con el análisis se buscará fortalecer el conocimiento de los integrantes de la fuerza sobre la realidad histórica del periodo 1958-2020 a partir de una visión amplia, integral, objetiva y plural, procurando desarrollar la capacidad individual para la interpretación del periodo a ser analizado. La intención es que los planes de estudio incorporen, a partir de 2022, bibliografía actualizada relacionada con la temática, sigue diciendo ese comunicado. Según informó El Observador, la iniciativa surgió del comandante en jefe general Gerardo Fregosi y tiene entre sus objetivos que la Fuerza de Tierra ayude de forma real a esclarecer violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura y que se reconozca que hubo oficiales que cometieron y participaron de esos ilícitos. El proceso de análisis comenzó el jueves con una actividad en el IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores, de la cual participaron generales, coroneles y mayores. En el coloquio hubo 5 panelistas ajenos al ámbito militar, la socióloga Silvina Brun, que ofició como moderadora, los periodistas Nelson Fernández y Leonardo Abercorn, el politólogo Ignacio Sosnávar y el historiador Marcelo Díaz Busquiazo, que es a su vez mayor retirado. Bueno, ¿cómo recibieron esta noticia? ¿Les sorprendió? Daoís, empezamos contigo. Sí, en realidad me sorprendió. Y yo creo que es muy positivo. ¿Te sorprendió gratamente? Sí, porque yo creo que esto debió hacerse hace mucho tiempo. Yo creo que, por más que sea tardío, creo que es positivo, porque lo importante es mirar hacia las nuevas generaciones. Ahora, y además creo que abarca un periodo inclusive anterior a que se empezaran a generar por lo menos los claros hechos de violencia, porque estamos hablando, creo que arrancan en el 58. Sí. Y en realidad me parece que es muy importante que haya una revisión sobre lo que pasó en nuestras Fuerzas Armadas, aunque algo de eso sabemos porque claramente hubo la influencia del imperialismo norteamericano a través de la doctrina de la seguridad nacional en el marco de la Guerra Fría. Pero recordemos que este ejército había tenido generales como Gestido o como Sereñi. ¿No? ¿Y qué fue lo que pasó después? ¿Qué llevó a que toda una generación siguiera una doctrina claramente con niveles fascistas? Y esto yo creo que es muy importante que se analice. Ahora, lo que sí me parece es que si se va a analizar en serio y se va a buscar en serio cuál fue la realidad y proyectarla hacia el futuro, hay que ver varias cosas. En primer lugar, integrar con la sociedad civil, y cuando digo la sociedad civil en su conjunto, porque tengo mucho respeto por algunas de las personas que participaron en ese panel, pero no representan la totalidad de la sociedad. Bueno, pues están empezando. Tienen que escuchar a todo el mundo. Entonces yo espero que sea así, que se escuche a todo. A mí no me preocupa que sea absoluta transparencia. Yo creo que es muy importante. Y quiero decir algo que me parece muy importante también. Porque yo leí los programas, y si uno va a los programas, si uno le pide los programas a las Fuerzas Armadas, parece que discutieran como cualquiera. Sin embargo, ellos mismos reconocen que no se cumplen con los verdaderos programas con los programas que aparecen ahí. Y yo sostengo algo, ¿por qué tienen que tener una educación básica distinta a la del resto?
Ajá, Porque no planteas hay otro una debate. escuela de... Ujú, No hay una ojo, para manejar un cañón, por supuesto, ujú, pero no hay una escuela especializada de médicos. ujú. No hay Bueno, un liceo de ingenieros. como puntapié inicial, vino bien tu intervención. Vamos ahora a seguir rotando la palabra. Pablo, te escucho a ti. Sí, bueno, para mí es una muy buena idea y no solo es buena idea, es una idea inteligente. Este, es tan inteligente como sería, por ejemplo, que Estados Unidos levantara el bloqueo a Cuba y dejara sin argumentos a un país que no tiene ninguna necesidad que lo ayude para autodestruirse, digamos, pero les quedó fantástico el bloqueo. Bueno, esto es un poco lo mismo. Hay, Acá hay tres que se sonríen cuando te escuchan. Es que por razones diversas coincido con lo que acaba de decir Pablo. Seguimos. Acá lo que me parece que tenemos es, primero, es una buena idea, es una idea inteligente y es el momento, me parece que no podía ser enseguida de la democracia porque los involucrados estaban activos y estaban en todos lados y hubiera sido, me parece utópico imaginárselos con un análisis transparente, como dice David, que es el único que sirve. Y que yo creo que es lo que se va a hacer. Y es el momento porque hasta ahora, digamos, el periodo del gobierno del Frente Amplio hubo una animosidad, hubo un hostigamiento, hubo una visión que no son las condiciones para que alguien tenga ganas de hacerse su autocrítica, porque lo que contaba Díaz Busquiazo, de que es la pésima experiencia de haber ido a la universidad siendo militar, era el ambiente que hemos tenido hasta ahora. Así que una movida inteligente y que va a generar, para mí, un cambio en la relación entre el ejército y la sociedad civil. Ujú. Sigo ahora con Ana Laura. Sí, igual a mí me pasan dos cosas. A mí siempre me pasan las cosas de a dos. Por un lado, Eso queda digo, para el récord de tus confesiones. Sí, ahí está. Por un lado digo, como dice mi padre, albricias, ¿no? Ya era hora. Me resulta hasta es como dice Doís, o sea, no le quito mérito, me parece relevantísimo, pero también reconozco que demoraron un montón, ¿no? O sea, pero sí, no deja de parecerme una idea fantástica y maravillosa. Discúlpame que te interrumpa ahí un segundo, sí. Ana Laura, porque sí, claro. hablas de demoradísimo, y Pablo decía, es el momento apropiado, y me explicaba por qué le parecía que esto no era viable en el gobierno o en los gobiernos del Frente Amplio. Me pregunta Pablo, ¿y por qué no se hizo, y antes de los gobiernos del Frente Amplio no pudo haberse hecho? Yo me parece que en ese momento había demasiados protagonistas activos como para que pudieras esperar un buen resultado de autocrítica. Yo parto de la base que la gente que participó en la dictadura es gente jodida, por decirlo alguna cosa, y que jamás hubiéramos llegado con ellos a un acuerdo. Ahora estamos discutiendo con gente que en la mayoría de los casos no estaba viva y eso ayuda mucho a ser objetivo. Bien. Vuelvo con Ana Laura entonces. Sí, yo igual, la gente que participó de la dictadura, hay como todas las cosas malas, como el Holocausto, por ejemplo, hay gente jodida y gente que se parece mucho a nosotros y parece muy normal y operan ciertos fenómenos sociológicos, ¿no? O sea, hay de todo, digamos. La gente que se autopercibe como buena en ciertas circunstancias hace cosas espantosas y aberrantes también, ¿no? O sea, también, si no, esa idea de que son monstruos los aleja de que nos pueda pasar a nosotros y me parece que no. Parte de este proceso me parece que es interesante que el ejército lo haga para justamente entender que no fueron monstruos, ¿no? Que se parecían a ellos, para que no les pase lo mismo. Y decía que como en la segunda parte en la que tengo esta sensación es que con muchas otras cosas, y Uruguay tiene un problema particular en eso, o sea, siempre se da este problema, pero en Uruguay se da más, a mí me preocupa la implementación, ¿no? Como todo en esta vida, una cosa es la declaración de qué vamos a hacer y después es cuando bajamos al barro a ver cómo lo vamos a hacer. Porque dicen, vamos a poner libros de texto. ¿Cuáles libros de texto? Porque como todas las disciplinas y el programa más las están, disciplinas si uno mira el humanísticas, programa está. claro, ¿Qué decías, sí, no, perdón, bueno, pero David? los van a revisar. No los usaban.
asumo no los usaban porque no estaban del todo convencidos que fueran esos. Entonces también dicen que los van a revisar y me parece bien. Pero yo lo que digo, la historiografía es como la mayoría de las disciplinas humanísticas y en realidad las ciencias duras se ponen en otro lugar, pero en realidad también están teñidas de humanidad. Tenemos toda esta discusión de los algoritmos, los fabrican humanos también. Digamos, ¿qué libros se usan y cómo se usan esos libros y de qué forma? Es muy importante también, ¿no? O sea, lo ideal, me preguntan a mí, sería que los usaran todos. O sea, que usaran libros de historiadores que están en distintos puntos del análisis de lo que pasó. Pero si esto va a servir para profundizar una mirada antagónica de ciertos otros personajes de la sociedad, tal vez es negativo, termina siendo más negativo que positivo. Por eso digo, me preocupa mucho la implementación. Me preocupa que la implementación sea... Me encanta la idea, además me parece que es muy positivo porque, de hecho, se enseña poco en el sistema educativo general, no solo entre los militares. Digamos, se ponen los programas, pero se llega muy poco. Muy pocos docentes de historia llegan a ese periodo en el liceo en general. Entonces me parece que está bueno, eso se explica porque en el Uruguay mucha gente tiene profundas confusiones acerca del rol de determinados grupos antes, durante y después de la dictadura. Pero creo que sería sano eso, ¿no? Ver que el proceso de implementación también estuviera desprovisto de animosidades. Mirá, otro tipo de enfoques, dice celular terminado en 6174, dice, esto demuestra la obsesión por el pasado en nuestra sociedad. Lo que es imprescindible es que nuestras instituciones todas se carguen de futuro. ¿Pablo? ¿Decías? No, perdóname, Martín, que Dale. No, a mí del comienzo del comentario de Ana Laura quisiera que lo aclarara. Si no entendí mal, la condición de militar te vuelve un monstruo en potencia, es decir que no dije eso ni los de la dictadura, no dije se fueron los de la cerca. dictadura, pero estos pueden volverse No, Pablo. Dije que todos somos potencial, no lo digo yo, lo dicen gran parte de los filósofos que construyeron la historia de la filosofía en el mundo. Todos somos potencialmente monstruos. Y la idea de creer que los monstruos son los otros es una idea que nos acerca mucho a convertirnos en monstruos. Eso fue lo que dije. Martín. A ver, yo realmente tengo cero expectativas sobre este proceso. Digo, cero. Me parece que está bueno, que está todo bien, que vamos a darle para adelante, pero expectativas cero. Este es el típico proceso, ojalá me equivoque, a la uruguaya, donde generamos una comisión y después generamos paneles y 14 comisiones durante 2 años y después realmente no sé, no tengo muy claro en qué termina ni por dónde va. Entonces, en ese sentido me da la sensación de vuelta, seguramente por cómo somos los uruguayos, nuestras prácticas culturales, este tipo de procesos no necesariamente va a terminar en algo concreto, más que en el ejercicio amable y en el ejercicio que tanto nos gusta y nos enorgullece de esa democracia plural, de conversar, de charlar, de dar diferentes posiciones, que está muy bueno, pero respecto a que modifique o cambie las Fuerzas Armadas en algo concreto, no lo sé, quizás sea una gota en un muy largo proceso. ¿Bien? Y otra cosa que a mí sí me parece importante, que creo que me impresiona tu escepticismo. Pero tenía un poco que ver... Es preocupante por la juventud que tiene. No, porque yo creo que, a ver, yo soy absolutamente partidario, y lo quiero decir, que de la existencia de las Fuerzas Armadas. Yo creo que tienen que existir Fuerzas Armadas y que son muy importantes para cualquier país, ¿tá? Y más para Uruguay. Y el primer motivo es que cuando pasan cosas complicadas, la mayoría de nosotros lo miramos por televisión y nos gusta mirarlo por televisión, cualquier cosa complicada. Entonces tiene que haber Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se llevan un pedazo muy grande de nuestro presupuesto nacional, muy grande. Y me da la sensación que eso al final nunca es analizado en serio. ¿Por qué? Porque cuando lo vamos a analizar en profundidad qué Fuerzas Armadas queremos, venimos con una mochila, todos vienen con unas mochilas gigantescas, y no logramos analizar las Fuerzas Armadas como lo que es. Es una repartición del Estado como tantas otras con cometidos específicos. Y tenemos que lograr que funcionen bien.
y al final siempre terminamos en una especie de piscina dulce de leche, hablando del pasado, hablando de cosas feas, hablando de esto, y mientras tanto tenemos 10.000, 12.000 personas a sueldo, tenemos coroneles, generales, tenientes, reparticiones en todo el Estado. Y casi no 30.000. 30.000, bueno, David, hay que hablar, y no discutimos qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, para qué lo queremos, y ahora nos vamos a meter en una discusión de 2 o 3 años del año 55 hasta la fecha, 58 hasta la fecha, y la verdad que, a ver... Es interesante, es muy interesante esa afirmación que hiciste al pasar. Yo no sé si los demás quieren tomarla, pero daría para otra discusión. Señalaste, las Fuerzas Armadas son una institución del Estado como tantas otras, ¿no? ¿Por qué le asignamos la importancia? ¿Por qué estamos tan pendientes de ellas? ¿Por qué se le concede un estatus? Porque son armadas. Están armados. Y porque en Uruguay además están armados. Y en Uruguay tienen un pasado realmente muy complicado. O sea, fueron gobierno, tomaron el poder y gobernaron. Obviamente, o sea, yo eso no lo descarto. Pero igual me parece que nunca terminamos discutiendo lo que hay que discutir, que es qué Fuerzas Armadas queremos y para qué, y cómo van a funcionar. Y terminamos en estas otras discusiones que son muy importantes, pero me da la sensación que no terminan en demasiado nada concreto. A ver, ¿quién quiere retomar la palabra ahora? ¿Pablo? Sí. Yo estoy 100% de acuerdo con Martín. Esto desde el punto de vista de la creación de valor no va a haber nada. Esto es algo absolutamente icónico, simbólico. Es como cuando cuando el presidente tiene que decir que va a defender la Constitución, la ley y todo lo demás, lo tiene que decir en voz alta, porque nunca hasta ahora lo han dicho en voz alta. Entonces, decir las dictaduras militares son reprochables, intolerables, cuando de boca de un militar va a ser el único hecho nuevo. Desde el punto de vista de la historia creo que no tiene tantos misterios. Yo creo que el libro de texto de este proceso va a ser el libro de Sanguinetti, porque allí creo que está muy bien descrito el proceso, pero nunca lo leyeron en voz alta. Así que lo único que va a pasar acá es que lo van a leer en voz alta, y después de eso van a quedar de alguna manera purificados, entre comillas, y van a dejar en offside al otro demonio, que va a tener que seguir el mismo camino si quiere estar a la altura. Bueno, tengo acá un mensaje de ese estilo. Albérico señala: espero que los otros también hagan ese mea culpa. Sí, el tema del mea culpa, tenemos que ver en qué medida aparece o no aparece, ¿no? Fue mencionado al pasar en estos trascendidos, en esta nota de prensa, en particular la del Observador. Pero bueno, el oyente dice: espero que los otros también vayan por este camino, y alude concretamente, por si quedan dudas, al MLN Tupamaros. ¿Martín? No, perdón, Daoiz era, Daoiz. Daoiz. No, pero adelante. Dale, es muy chiquita la mía, nada. Pablo dijo algo muy importante: creación de valor. Estas cosas realmente nos encantan, pero no crean valor de ninguna naturaleza. Y mientras tanto, Manini propone en el Parlamento que los militares hagan rutas. O sea, Manini, que representa, si el representante de la corporación quiere que hagan rutas. O sea, queremos los militares. O sea, me parece que estamos en un entrevero con los militares histórico que viene desde el fondo de nuestra historia y no logramos romperlo. Ahora sí, David. A ver, yo no me considero ni quiero ser iluso. Pero una cosa es la ilusión y otra cosa es el discurso. Y los discursos importan. Y yo creo que cuando el discurso, al menos, es democrático, republicano, incide mucho. Y en la imagen la tenemos con Trump o con Bolsonaro. ¿Ah? Es decir, entonces, el solo hecho del cambio del discurso importa muchísimo. Y eso es... ¿Por qué? Porque eso influye en las generaciones que vienen. Pero tú ves ahora, un cambio de discurso ahora. Que dice, ¿cómo? Pero tú ves en este momento un cambio de discurso. Supongo que de esta discusión puede darse un cambio de discurso. Por lo menos el hecho de reconocer, o por lo menos de discutir el papel que tuvieron y lo que hicieron, y ahí yo discrepo porque Fregosi dice, lo que hicieron algunos oficiales, no. Lo hizo los mandos del ejército. Está más que probado que fue una decisión orgánica y jerárquica.
Hasta el propio Goyo Álvarez lo decía, porque decía, yo soy el responsable de todo, porque yo era la cabeza del ejército. Así que eso es lo que hay que analizar. Pero vuelvo a repetir que antes hubo un ejército que era distinto, o por lo menos que generaba cabezas distintas, porque hubo unas cabezas distintas en Gestido y en Sereñi. Ahora, cuando se me dice, no vamos a siempre estamos atados al pasado, yo les pregunto a los que dicen eso, que hay que acabar con Auschwitz, demoler el Museo de Auschwitz para que nadie se acuerde que existió un holocausto. No, todo lo contrario. Yo quiero que las generaciones pasen por Auschwitz y quiero que las generaciones uruguayas vean lo que pasó en ese periodo. Inclusive también me hago responsable, aunque yo nunca integré el MLN, ni estuve, pero inclusive los errores que se cometieron desde la izquierda que impulsaron la lucha armada en un país que no requería la lucha. Eso también. Que se sepa todo, porque eso es lo importante que le vamos a legar a nuestras generaciones. El amor a la democracia. Y yo creo que pasa por ahí. Entonces, negando el pasado no lo vamos a hacer. Bueno, por supuesto, se amontonan los mensajes. Las Fuerzas Armadas no pelearon contra el MLN, dice Rubén. Y agrega, el MLN ya hizo autocrítica. Sí, este es un debate que aparece a cada rato, ¿no? Si no hizo autocrítica el MLN Tupamaros. Después aparecen mensajes como este otro que viene con mucha más ironía. Yo no soy ni militar ni Tupamaro. ¿En qué parte debo hacer mi mea culpa? Ana Laura. No tiene por qué hacerla, pero sí estudiar lo que pasó. ¿Perdón? ¿Qué decías, Edoís? Que no tiene por qué hacerla, pero que estudie lo que pasó para que no vuelva a ocurrir, porque él también fue actor o víctima de alguna forma. Yo creo que parte de por qué la gente cree que los tupumanos lucharon contra la dictadura, y a eso me refería cuando decía que hay un montón de desinformación en cuanto al pasado, tiene que ver con que nos enseñó durante décadas, no sé, ahora hasta donde yo sé, están los programas, pero no llegan los docentes, porque son programas que empiezan en el 1900 más o menos, y es imposible llegar. Pero en mi época, por ejemplo, no se enseñaba, no hablábamos de eso. Entonces, en realidad, hay generaciones enteras que lo piensan, porque hay gente que les sirve que lo piensen, sí, pero además porque no les dimos herramientas para que no lo piensen. O sea, yo creo que la educación siempre es mejor que la no. Coincido en que hay que sentarse a definir qué son las Fuerzas Armadas y que eso tal vez sea más importante que hablar del pasado. Igual me parece que el pasado forma parte de qué son las Fuerzas Armadas. Y también me parece que en esto de revisar y de agregar valor en los programas, lo otro que sería interesante es que tuvieran alguna clase de educación en temas de género. Digo, porque el director anterior del IMES, y es un tema del que hablamos poco, porque hablamos del pasado, pero no del presente, tiene puesta una tobillera porque está procesado por violencia doméstica. Entonces, creo que también, así como en la policía, los casos de violencia y en las áreas vinculadas al uso de la violencia institucionalizada, tiende a haber una incidencia más alta de violencia de género, sería interesante que el ejército, ya que está revisando cosas, revisara ese tema. Porque así como pasa en la policía, y hay estudios que lo muestran con total claridad, y hay figuras específicas en la policía que se dedican a estos temas, a partir de que entendimos como sociedad que tenían un problema, tal vez sería interesante revisarlo en el ejército también, de nuevo, porque son gente que anda armada, entonces también me preocupa un poco. Temas para como la alguien agenda. Llega hasta ahí arriba con ese tipo de conductas y no, antes de eso nadie lo detecta. Martín. A ver, mucha gente habla de la autocrítica de los tupamaros, ¿no? Realmente, digo, yo no... A mí, realmente, si los tupamaros hacen autocríticos, no me importa muy poco. El problema de los tupamaros, que después se someten a votación, que hagan lo que quieran. Ellos no son una institución, diríamos, como puede ser el ejército, que sí tuvo un rol. O sea, el ejército fue gobierno. O sea, gobernó este país. Está bien de que hagan autocrítica, o que hagan estas reflexiones para formar, diríamos, a sus integrantes de una mejor manera respecto a la democracia, a la república. Todos temas que sí no son caros y sí son importantes porque son la base para el progreso, son la base para una sociedad ordenada, son la base para crear valor, ¿bien? Pero no nos quedemos solo en eso. O sea, realmente yo siento que con el tema de los militares estamos entrampados y no logramos salir básicamente en ningún momento. Cualquier análisis que hagamos, cualquier cosa que se quiera hacer está impactado, pero impactado muy fuerte por dos hinchadas. Una hinchada que realmente quiere lo peor para los militares y otra hinchada que los defiende sin ton ni son, sin sentido,
cuando en definitiva, más allá que tienen armas, y eso es muy importante, y por eso tienen una regulación particular, y no pueden hacer un sindicato y un montón de cosas, en definitiva son una repartición del Estado. Son una repartición del Estado que tiene que cumplir con fines para nosotros que pagamos su presupuesto. Bueno, vamos a ir redondeando por hoy a la espera de las noticias que surjan, pero dejo también algunos de los mensajes que llegan de la audiencia. Por ejemplo, los tupamaros, dice Javier, sí lucharon contra la dictadura que se venía desde 1965 con los tenientes de Artigas. Fíjense por dónde va derivando la discusión, ¿no? Después hay otro que le contesta al oyente que decía que las Fuerzas Armadas no lucharon contra el MLN. Eso tampoco es correcto, ¿no? Es decir, hubo un periodo en el que se les encargó a las Fuerzas Armadas el combate a la guerrilla. Sí es cierto, que capaz que es eso a lo que el oyente alude, sí es cierto que cuando llegó el golpe de Estado, cuando llegó la dictadura, el MLN prácticamente estaba desarticulado, ¿no? ¿Qué más? ¿Me permitís un comentario muy chiquito? Sí. Es histórico, ¿no? Pero sobre los principios de los años 60 hubo un intento, un movimiento de golpe de Estado, y voy a dar un nombre, que fue el general Aguerrondo, y hubo un grupo de oficiales democráticos dirigidos por Seregni, que fue el que lo frenó en la interna del ejército, y es ahí cuando la CNT resuelve que en caso de dictadura iba a ir a la huelga general. Por eso se tomó esa resolución sobre los principios 62-63. Ya seguimos, ya volvemos a la tertulia de este lunes.